Si nos centramos en el País Vasco, la alergia más frecuente que hay en la primavera es la alergia al polen de las gramíneas, que suele iniciarse desde mediados de mayo hasta finales de junio, primeros de julio. En otros entornos fuera de aquí pues podría tener otro tipo de alergias diferentes, ¿no? En el sur de la península está la alergia a la parietaria, alergia a artemisa, alergia a otro tipo de pólenes, y en la zona centro la alergia a salsolas o al olivo, que es una de las más frecuentes en el centro y en el sur de la península. Pero en el País Vasco exclusivamente el polen de las gramíneas, las otras tienen muy poca frecuencia. Pues en principio alguien que tenga una alergia al polen debe pensar en ello cuando año tras año se repiten síntomas parecidos con mayor o menor intensidad en la misma época del año. Es decir, un alérgico al polen de las gramíneas deberá empezar con síntomas hacia el 15-20 de mayo, de forma que tenga síntomas nasales como estornudos, aguilla, picor de nariz o la nariz atascada, junto con síntomas oculares como picor o enrojecimiento ocular, y en ocasiones también síntomas bronquiales en forma de asma, ¿no? Con tos, con fatiga, con pitidos al respirar, etc. Además son síntomas como muy típicos, porque estas personas cuando llueve mejoran claramente porque el polen cae al suelo y no lo respiran, y sin embargo los días soleados o los días de viento hay más polen en el ambiente y ellos se encuentran claramente peor. Pues hay dos tipos de tratamientos. Uno es lo que se llama el tratamiento sintomático, que es el que más o menos todos conocemos, con antihistamínicos por vía oral o por vía nasal o ocular. En el caso de que las personas tengan asma bronquial, hay que asociar el tratamiento sintomático en forma de broncodilatadores o corticoides inhalados. En los casos más intensos se dan corticoides nasales o corticoides oculares. Esto es en cuanto al tratamiento sintomático. Pero piensen que hay un porcentaje importante de personas que no responde bien a este tipo de tratamiento, o que incluso se acompaña de síntomas que no solo son nasales, oculares o bronquiales, sino que tienen un cansancio muy intenso que le impide hacer su vida normal. Y si pensamos que estamos en la época de, por ejemplo, en el caso de los estudiantes en exámenes finales, pues compromete su rendimiento escolar. En ese tipo de pacientes que no se controlan bien o con síntomas muy intensos, pues aconsejamos iniciar lo que llamamos el tratamiento con vacunas. ¿Y qué son las vacunas? Pues son inyecciones o por vía sublingual, en gotas sublinguales, de un extracto de polen de gramíneas, de forma que lo que intentamos es que el paciente haga una respuesta protectora frente al polen de las gramíneas, y con ello a lo largo de unos 3 años se consigue que disminuya la intensidad de los síntomas de forma clara y, en el mejor de los casos, que desaparezcan sus síntomas. Pues en principio deberíamos consultarlo cuando veamos que, por ejemplo, en un par de estaciones seguidas, en un par de primaveras seguidas, tenemos síntomas repetidos como si fuese un proceso catarral. Entonces el especialista de alergia le hará las pruebas en la piel, las típicas pruebas cutáneas, los típicos PRIS, confirmará que es alérgico al polen de las gramíneas o a cualquier otro alergeno o cualquier otra sustancia capaz de desencadenar este tipo de síntomas. Inicialmente le pondrá un tratamiento sintomático y le hará una serie de recomendaciones para intentar disminuir en lo posible la exposición al polen, en el caso de que sea un alérgico al polen, o bien a los ácaros o a hongos o a la sustancia que sea responsable de su alergia. Pues en el caso de los alérgicos al polen, pues hay consideraciones un poco lógicas, ¿no? Es decir, en mayo y junio no aconsejamos ir al monte, porque al fin y al cabo las campas, el verde, las hierbas de las campas suelen ser gramíneas, con lo cual se expone más al polen de las gramíneas. En esta época del año se aconseja más ir hacia, digamos, que hacia la playa, hacia entornos marítimos que hay menos polen. También se aconseja pues no andar excesivamente ni en bici ni en moto, porque evidentemente el aire hace que llegue el polen con más cantidad y más intensidad a las vías respiratorias. Procurar ir con gafas por la calle para minimizar la exposición al polen, sobre todo en los ojos. Y dado que estamos ahora con la pandemia, pues a las personas con alergia al polen, y ahora que ya no nos sentimos como unos japoneses exóticos con la mascarilla, pues las mascarillas, una buena mascarilla disminuye la inhalación de polen, y el uso de la mascarilla para el COVID también va a disminuir lógicamente la sintomatología de las personas alérgicas al polen durante esta estación.
En relación a otros entornos, como puede ser, por ejemplo, Castilla, podemos hacer predicciones, o Andalucía o Extremadura, de cuánto polen va a haber en primavera, porque si ha sido un invierno seco, va a haber una mala cosecha de gramíneas, con lo cual habrá también pocas gramíneas silvestres y habrá menos cantidad de polen y los pacientes tendrán menos síntomas. Pero en el entorno del Cantábrico, en el entorno en concreto del País Vasco, no suele haber problemas de sequías. De hecho, este año no ha habido sequía. Pero lo que no podemos hacer es una labor de predicción de va a ser una primavera lluviosa o va a ser una primavera seca. Si es una primavera lluviosa, las personas van a tener menos síntomas porque van a estar menos expuestas, por lo cual siempre dicen los pacientes que para ellos el mal tiempo es bueno. Con lo cual, en el País Vasco no podemos hacer unas predicciones claras sobre cómo va a ser la nueva estación primaveral, pero aquí en el País Vasco los niveles de polen de gramíneas no suelen ser muy altos, son claramente más bajos que en Castilla, en Extremadura o en Andalucía, con lo cual es un buen entorno para ser alérgico al polen de las gramíneas. Es cierto que las patologías alérgicas en general y las patologías respiratorias en particular han aumentado en los últimos, en el siglo pasado de forma enorme, ¿no? La OMS dice que las enfermedades alérgicas van a ser la epidemia del siglo XXI y son, en principio, patologías que pueden llegar a afectar casi a la mitad de la población a lo largo de este siglo. Y, en primer lugar, las patologías respiratorias en forma de asma, de rinitis o de conjuntivitis por alergia bien a ácaros, bien a pólenes o a otro tipo de sustancias.